Rafa, el hábito no hace al monje, pero un monje sin hábito no es nada. Me repitió mi querido amigo alguna que otra mañana, de esa que llenamos de literatura y vinos nuestro escaso y valioso tiempo libre. Intenté rebatir, construir un discurso perpicaz y coherente para refutar tal propuesta de debate. Pero aquella sentencia, aquella exégesis, tenía la virtud de ser casi un veredicto inamovible. Laudo axioma difícil de destripar en aquellos momentos donde la complicidad del asunto y los aturdidos y vaporosos alcoholes hicieron el resto. Es evidente que, en cierta forma, el hábito ha marcado un respeto, una rectitud propia que sin ella se perdería de forma y moda entre la multitud variopinta, a veces satírica y jocosa, otras dictaminante y poco informada. No nos podemos imaginar, quizás, a un jefe de Estado, un renombrado rector o ilustre humanista intentando sentar cátedra de desaguisadas formas del decoro. Y no es discriminatorio, es simplemente sentido común. Pero pese a tales cuestiones personales, también pienso que el ser humano tenemos, desde que el mundo es mundo, a interponer las fórmulas al fondo, que equivocan los métodos con el fin mismo, que veneran el ropaje y no reparan quien se engalanan con tan desafortunadas prendas. Sentenciamos a quien no tienen papeles que hablen de sus títulos, quien no tienen horas de estudio bajo la batuta y tutela de disciplinados y estructurados centros de enseñanza. Y a veces nos equivocamos sin remedio. Caemos en el burdo egocentrismo de la mirada de soslayo, del ególatra prepotente y mal cocinado. Decía al respecto el sacerdote y poeta español don José Iglesias de la Casa, loable y de sátira lengua. ¿Ves aquel señor graduado, roja borla, blanco guante, que némine discrepante fue en Salamanca aprobado? Pues con su borla, su grado, cátedra, renta y dinero, es un grande majadero. ¿Ves servido un señorón de pajes en real carroza, que un rico título goza, porque acertó a ser varón? Pues con su casa, blasón, título, coche y cochero, es un grande majadero. ¿Ves al jefe blasonado, que tiene el cuero cosido de heridas que ha recibido allá en Flandes batallando? Pues con su escuadrón, su mando, su honor, heridas y acero, es un grande majadero. ¿Ves aquel paternidad tan grave y tan reverendo, que en prior le está eligiendo toda su comunidad? Pues con su gran dignidad, tan serio, ancho y tan entero, es un grande majadero. ¿Ves al juez con fiera cara, en su tribunal sentado, condenando al desdichado reo que en sus manos para? Pues con sus ministros, vara, audiencia y su juicio severo, es un grande majadero. ¿Ves al que esta satirilla escribe con tal denuedo, que no cede ni a Quevedo ni a otro ningún en Castilla? Pues este, con su vena, letrilla, pluma, papel y tintero, es mucho más majadero. El mundo de por sí está lleno de majaderos. Así que no seas uno más, sé juicioso y valora el trabajo bien hecho, sin baratijas ni fruslerías, tal como leí alguna vez en el semanario pintoresco español. Lo que pretendemos es llamar la atención de muchas gentes que no aciertan a apreciar el mérito desnudo de vanos atavíos, que deslumbrados por el oropel de títulos y dictados no reparan en las personas que los tienen y que por último creen que la ciencia es inaperable de lo que llaman carrera literaria. Buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean bienvenidos a Café de Levante. Un café de Levante que se sitúa nuevamente en el corazón bodeguero de Sanlúcar, aquí en Herederos de Argüeso. Y vamos a hablar, como no podía ser de otra forma, de vinos, de historia, de publicidad y de marketing. Y para eso se encuentra con nosotros mi amigo José Luis Jiménez, de Jerez de la Frontera. Él es miembro de la Academia de San Dionisio en Jerez y es investigador e historiador. Pepe, un saludo y muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Rafa, un placer estar aquí y en este lugar tan encantador. La verdad que te doy las gracias doblemente. La verdad que se lo decía mi amigo Graviel, que es el que nos ha abierto de par en par estas puertas de esta bodega magnífica, hablar de historia en un sitio tan
especial. Tan especial, da doblemente gusto, con ¿verdad? estos aromas y con esta decoración que tenemos de botas y del lugar histórico en el que estamos. Pepe, llevas toda una vida dedicada a la historiografía, a la investigación del sherry, de ese marketing, pero antes de entrar en ese amplio mundo, me gustaría que me dieses tu opinión de cómo ves desde Jerez, desde tu atalaya de investigación, el sector bodeguero actualmente. Bueno, yo lo veo me gustaría verlo con más optimismo, por no decir que lo veo, por no ser negativo, así, me gustaría verlo más optimista. Hay muchos cambios, se intuyen cambios estructurales, de influencias, de ciertas también intereses también que se mueven. Evidentemente es un sector industrial, es un sector donde se mueve la economía potente, y Jerez y el vino del marco de Jerez, del puerto y de Sanlúcar, ha generado durante mucho tiempo, tú lo sabes, una gran riqueza, ¿no? Y la sigue manteniendo. Desgraciadamente en este último siglo, se puede decir, ha habido situaciones muy lamentables de desprestigio. Veía antes de la COVID y del que va a ser el Brexit también, que es nuestro mercado importante, el mercado anglosajón, eso hay que tenerlo en cuenta, también una situación muy extraña, que habíamos remontado cabeza, que estábamos un poquito bien situados para volver a poner el vino del marco de Jerez en las grandes mesas, en los grandes lugares importantes, ¿no? Y incluso se hicieron documentales como El misterio del palo cortado, el vino de Jerez, los ingleses, y hace poco Antonio Lobo ha hecho otro documental muy interesante sobre la situación del vino de Jerez en el último medio siglo. Bueno, pues todo eso se estaba removiendo, ¿no?, en positivo, pero esta situación que nos ha venido de golpe y porrazo increíblemente, y ya digo, con el Brexit también como espada de Damocles en el sector del vino, creo que los empresarios, los bodegueros, tienen que hacer un gran esfuerzo, van a hacer un gran esfuerzo, y no sé si en este camino pues habrá cuerpos en esta batalla, en esta guerra, en este campo de batalla que se prevé muy difícil y complicado. Hombre, la verdad que ahora se avecinan tiempos de cambio, ¿no? El nuevo Consejo, el regulador, va a haber cambios importantes estructurales desde todos sus aspectos, pero hay un problema serio como es el Brexit, ¿no? O sea, lo has nombrado, ese comercio ha sido siempre antológico, ¿no? El comienzo con los anglosajones, con Inglaterra, y que parece que ahora se puede complicar un poquito por el tema de aranceles y de historia. El Brexit, también el mercado norteamericano también, que con el Trump también está apretándonos las tuercas, no solamente con el vino, sino que tampoco reconocen el origen de nuestros vinos, no solamente el vino de Jerez, sino del europeo, donde se lo pasa por el forro el señor Trump y los americanos desde hace mucho tiempo, el Californian Sherry, en fin, y otras imitaciones que tienen los americanos, y que sobre todo el mercado inglés, del que siempre nos hemos nutrido, que ha sido nuestro mercado principal, realmente la situación que se ve venir con el Brexit no es muy buena, que digamos, la verdad, y entonces vamos a tener que apretarnos un poco el cinturón, claro, adaptarnos, reconvertirnos, pero bueno, conservar lo mejor posible unos tesoros como tenemos aquí ahora mismo que nos rodean, increíble en estas tres ciudades del triángulo del Sherry, que hay que conservar, hay que guardar. En este tiempo hemos perdido muchas bodegas, hemos perdido solera, hemos perdido cambios importantes en bodegas grandes. Las multinacionales también han hecho, para mí, algo nefasto, ha sido nefasta ciertas multinacionales que han venido aquí para aprovecharse y salir corriendo nada más, y eso ha sido muy negativo. En fin, yo creo que tenemos empresarios muy buenos, creo que hay una generación nueva de bodegueros que en el sector, y la verdad que yo les animo, ¿no?, a que mantengan este prestigio de nuestros vinos. Claro, has nombrado una palabra mágica que es ese tesoro, ¿no?, que nos alberga
en este triángulo del Jerez superior, ¿no? Y dentro de ese tesoro hay algo que nos ha acercado a investigadores y a historiadores, incluso a divulgadores de la historia, que es ese patrimonio de la publicidad, de esa impronta, ¿no? Yo te pregunto por qué crees que Jerez, Sanlúcar, el puerto, han sido, digamos que estandarte y baluarte de esa publicidad tan rica que hemos tenido desde mitad del siglo XIX y sobre todo a finales del XIX y comienzos del siglo XX. Pues sí, la verdad que sí. La industria vitivinícola del sector generó una gran riqueza, generó también una industria en la que se reunieron gente, empresarios sobre todo, pero que tuvieron visiones que fueron pioneros en cierta manera en España, ¿no? Realmente los vinos del Marcó son reconocidos mundialmente, y estaba en las mesas, como decía, en las mesas de los grandes reyes y en los altares de la iglesia, ¿no? Estaba en nuestro vino. Y yo quiero insistir un poco en un aspecto de nuestro vino, como patrimonio que tú has indicado, que es reivindicar la historia cultural del vino del Marco, ¿no? Está por hacer, no hay una historia cultural. Ha habido especialistas, técnicos, etnólogos, químicos, ha habido estudios económicos del vino de Jerez, pero lo que es la historia cultural, aspectos culturales en este punto, el del marketing, el de la publicidad que ha generado el vino de Jerez, más otros aspectos también que se relacionan, está por hacer, y es lo que a mí me duele. Yo digo que los historiadores, sobre todo los historiadores de Jerez, han estado de espalda al vino. No le han interesado el vino. Se han organizado durante más de 24, 25 años, creo recordar, unas jornadas de historia de Jerez, y le han dedicado una o dos jornadas nada más en estos 25 años. A mí me parece sorprendente, ¿no? Y prácticamente después de mucho insistirles, ¿no? De que hay que prestar atención a lo que ha generado el vino en nuestra zona, que ha sido muy importante. Y como decías, toda esa imagen del vino de Jerez que ha repercutido en lo que es la difusión de la cartelería, del etiquetado, de los anuncios en televisión también, en el cine, eso ha generado una imagen que ha repercutido desde el comercio, en la venta, al consumo, a pasar a las artes. Y se ha manifestado en la literatura, en la poesía, en el teatro, en la música, en el cine. Todo eso está por ordenar, por organizar. Y toda esa influencia o toda esa repercusión que ha tenido la imagen de Jerez está también por catalogar, por ordenar. Tenemos un museo de la etiqueta también en Jerez, en la bodega Garbey, que lamentablemente está, pues no sé en qué condiciones últimamente. Sus condiciones no son óptimas. Una de las visitas que yo hice hace no muchos años, ese sol entrando por la ventana se está comiendo la cromolitografía. Justo, pues es justo ese aspecto de que, bueno, de las personas que están encargadas allí, pues la bodega está un poquito relajada. Yo me ha pasado lo mismo. Yo he comentado que las limpiadoras, cuando van allí a la zona de exposiciones de los paneles, pues en esa dinámica de abrir las ventanas, de correr las cortinas en un lugar que tiene que estar en sombra, pues a veces se le olvidaba, y me he encontrado esas ventanales o esas cortinas abiertas incidiendo el sol y la luz en esas etiquetas. Claro. Si esto continúa así, ese material tan delicado, muchas del siglo XIX, pueden degradarse. No sé si las visitas se mantienen, no están muy abiertas últimamente. Pues es un material, es un fondo increíble que hay que cuidar, ¿no? Parte de ese material es casi único. Es único. Entonces, son detalles que nosotros a lo mejor somos muy pejigueras, posiblemente nos critiquen porque dicen, bueno, estos son muy quisquillosos. Pues no, hay que cuidar. Son esos puntos, esa acción que hay que denunciar, hay que exponer para cuidar, ¿no? Tenemos también un fondo magnífico, y al hilo de esto, que he estado consultando, se ha recuperado hasta hace muy poco tiempo, los archivos de la fiesta de la vendimia de Jerez. Eso estaba en manos de un particular. Claro. Bueno, que llegó a sus manos porque se tiraron a la basura.
se recuperó prácticamente de un sitio donde se iba a tirar prácticamente. Llegó a manos de esta persona, bueno, pues ha fallecido y gracias a Dios, pues de forma un poco rocambolesca ha llegado al Archivo Municipal de Jerez, que está ahora mismo guardado, y más de 250 carpetas, reúne una información que no te puedes imaginar. Eso es maravilloso para los investigadores, ¿no? Y luego también el fondo de Antonio Cabral, que también está depositado en el Archivo Municipal, el archivo de Sandeman también, pues son pequeñas muestras de un material, de un fondo documental, creo que pequeños restos del naufragio, de todo lo que se ha perdido. Claro, porque cuando nosotros vemos a esas grandes ciudades industrializadas con el sector del vino, a esos cinturones bodegueros donde industrias de todo pelaje estaban haciendo vino, vendiendo vino, produciendo información, historia. Bueno, nos ha quedado, lo que tú dices bien, como has dicho, un resto de un naufragio, ¿no? Porque esas grandes bodegas de finales del 19 y comienzos del 20 que fueron desapareciendo, prácticamente toda su información ha caído en desgracia y no lo sabemos, aunque parte de esa historia de la vitivinicultura de la Baja Andalucía ha quedado perdida para siempre, a excepción, por ejemplo, de González Díaz, que hay que quitarse el sombrero, y otras bodegas del Marco de Jerez que siguen manteniendo ese Barbadillo y al Hueso y otras más que siguen. Bodegas Tradición, que está haciendo un trabajo no solamente de su propia bodega, de su propia historia, sino de todo el sector bodeguero. Elena Rivero está haciendo un trabajo importantísimo de invertir un dinero en recuperar materiales gráficos, de archivos gráficos, claro, de fotografía, de libros, de cuentos. Bueno, y una de las recuperaciones más importantes ha sido el archivo de CZ, Cabeza del Zarco, que también estaba en un lugar un poco también en manos de una persona que la tenía porque lo había adquirido dentro de la bodega, pero que corría el peligro de que podía desaparecer. Ese es un archivo, verdadera joya de nuestra historia del vino. Sin documentos como esos no podemos meternos los historiadores o los aficionados o los que estamos preocupados por la cultura del vino, no podemos hincarle el diente a la historia de nuestros vinos, y es lo que nos da nuestra identidad. Claro. Sin saber nuestra historia no podemos valorar y mirar hacia adelante. Pepe, ¿sabemos algo de ese archivo de Pedro Domecq? Pues buena pregunta, al respecto. Tengo entendido que está dividido el archivo. Una parte está en las bodegas, no sabemos dónde, o por lo menos yo no lo sé, y ni en qué condiciones, y otra está en el actual Palacio de Domecq de la Alameda Cristina. Eso ha sido adquirido por un grupo de empresarios, entre ellos uno de los representantes de la bodega Domecq en su momento, que lo ha traspasado allí. Creo que, no sé, que con buena idea, creo que está en ese aspecto, esa parte de material está en buenas manos, por lo menos hay intención de que se vaya a estudiar y que esté más o menos en condiciones, pero tampoco se puede consultar. Y el archivo de Domecq es magnífico. Bueno, como digo, lo que ha quedado es el resto de naufragio, porque tengo entendido que Domecq tiraba camiones enteros, claro, que llevaban documentos en otro momento de todos sus archivos, porque no le daba importancia. Entonces ese resto de naufragio del archivo de Domecq está situado de la forma en que es puesto. Y bueno, así el archivo Valdespino se perdió. Sí, se disgregó. Se disgregó y se estuvo vendiendo en el mercadillo de allí de la Alameda Vieja. Todavía se sigue vendiendo documentos y en toda colección. Sí, eso se perdió, no llegamos a tiempo. Bueno, incluso se robaron el alambique de la bodega de Valdespino. Con eso, ya te digo, un objeto como ese, de esa envergadura, increíble, desmontarlo y robarse, y sin que nadie nos hayamos enterado dónde está, ¿no? Y que nadie haya localizado ese maravilloso alambique de Valdespino. Y las cartas pues se dispersaron, se vendieron. Yo pude comprar una parte de esas cartas que pude adquirir, porque la estaba viendo que esa persona la estaba vendiendo en el mercadillo. Y bueno, y eso es lo lamentable. Esos son aspectos y lo que no hemos visto, que no hemos visto realmente. Bueno, sí es verdad que hay que darle, yo creo que darle su sitio, sobre todo al coleccionista y al rescatador muchas veces de ese tipo de joyas, porque, por ejemplo, ha pasado con la cromolitografía vinatera, con la estética, con la etiqueta, ¿no?, en sí. Yo recuerdo que hace 20, 25 años
esto era un tema totalmente perdido, era un tesoro abandonado a su mejor suerte, y gracias a esas personas que poco a poco han ido rescatando y historiografiando y siguiendo un poco el rastro de esa pieza, al final es algo que ya no suena raro, ¿no? Sino que ya todo el mundo conoce, que todo el mundo le hace sonreír y que dice, qué bonito, y ahora sí ya lo conocen, pero ha sido un trabajo muy largo de muchas personas que nos hemos ido acercando a esos restos del naufragio y hemos rescatado de la desidia y del olvido esas piezas, que por lo menos algo se ha hecho. Esa labor es loable, porque ha habido gente que hemos invertido dinero en adquirirla, en buscarla, en comprarla, ¿no? En rastrearla, y coleccionistas muy buenos que hay en la zona. Pero como yo digo, hay personas que son grandes, que han hecho una labor magnífica en conservar, rescatar, coleccionar esa información, pero adolece un poco del interés histórico. Claro. Sí, su formación, por lo que sea, no le permite hincarle el diente como otras personas a esa documentación. Claro. Lo bueno es que esas personas, o la mayoría, nos permiten consultarla, verla y bueno, fotocopiarla para tener la imagen y haciendo ese trabajo de comparativo, ¿no? Porque cuando tú ves una pieza suelta, como yo digo, ves un elemento suelto aquí y allá, bueno, pues queda simpático, muy, muy divertido, pero hay que unir las piezas, como digo, hay que hacer el enlace, ver el eslabón que une toda esa información que hacía una bodega, que hacía otra bodega, qué imagen utilizaba, qué objetos o qué concepto estético, gracias, marcaba una bodega, en qué línea iban, qué destacaban en esa etiqueta. Todo eso hay que unirlo, hay que darle un poco a ese puzzle. Pero fíjate qué interesante, Pepe, porque realmente es una enciclopedia de la historia social, política, industrial, deportiva, cultural del siglo XIX y del siglo XX. Cuando se rescatan esas piezas, que no deja de ser más que un soporte publicitario, nos estamos mostrando la historia no solamente de la nación española, sino de todas las naciones a los que representan esos vinos, americana, norteamericana, centroeuropea, con lo cual no deja de ser más que, yo creo que es como una gran enciclopedia, ¿no? Abierta, ¿no? Pegada en una botella. Y eso por queda gráficamente queda muy llamativo. Y aunque es un material que, como las etiquetas, que es efímero, que es un material muy complicado y difícil de conservar, porque es un papel pequeñito y que nadie le da importancia, es como una cosa, un objeto que no se le da importancia, realmente cuenta muchas historias. Si se unen toda esa información de las imprentas, los creativos, la persona que lo generó, y muchas etiquetas también se lanzaban al extranjero, eran etiquetas de exportación que no se quedaban aquí, que se etiquetaba para el extranjero y que no se han conservado porque no están aquí, sobre todo el mercado cubano y mexicano es muy rico. Claro, el sudamericano, el inglés. Hace muy poco estuve rebuscando también el imaginario del urbanismo y del paisaje inglés, de casas, edificios y paisaje inglés reproducido en esas etiquetas que aquí no las veíamos realmente. Es como ocurre como la publicidad de los anuncios de los años 60 y 70 en la televisión británica, que aquí desconocemos, ¿no? Jeremy Irons llegó a hacer un anuncio para Croft, ¿no? Y eso no lo conocíamos realmente. Conocíamos el de Roger Moore, el de la chica de Terry, el de Antonio Pica, Elena Balduque, y el de Orson Welles. El de Orson Welles tampoco, el de Orson Welles estaba en Estados Unidos y tampoco se llegó a conocer aquí. Entonces, toda esa información que está al exterior también hay que estudiarla, ¿no? Y es necesario desplazarse a Inglaterra, sobre todo también, y meter los dedos allí en los archivos. Cuando nos acercamos al mundo del vino y estamos en estos templos, ¿no? en estas catedrales, vemos que tiene grandes productos, que tienen soleras viejas, que tienen vinos espectaculares que marcan la tradición y la historia de una ciudad, de generaciones. Pero qué interesante es la cultura del vino, que no solamente son los vinos, sino que es la arquitectura rural,
los predios, los campos e incluso toda esa publicidad. O sea que digamos que es un gran puzzle de piezas sueltas que poco a poco vamos hilando y vamos uniendo, y es un mundo magnífico que por eso atrae a tanta gente. Pero que está todavía por hacer. Sí, no, estoy de acuerdo. Estamos dando los primeros pasos, estamos poniendo un poco esas piezas para que, bueno, para los que vengan detrás también, que es, como yo, nosotros somos una pieza, un eslabón de una cadena, igual que han venido otros detrás, que han dado alguna información y que nosotros nos hemos nutrido de esa información. Nosotros tenemos que pasar el relevo a la siguiente generación de esos historiadores que falta por hacer también tesis doctorales sobre esto, que está poco, salvo la tesis doctoral de Ana Gómez, que es la única prácticamente que ha organizado gran parte de ese material, esa información en una tesis doctoral. La Universidad de Cádiz ha generado, o las universidades andaluzas han generado poca información académica al respecto. Sí, pero aunque se ha generado esa poca información, aparte de la tesis, por ejemplo, de Ana, hay muchos historiadores e investigadores que van poco a poco restaurando y publicando en libros y en artículos de investigación y científicos, artículos de todo tipo, desde el mundo del toro en la publicidad, desde del vino, desde el flamenco, desde, no sé, bodegas desaparecidas, desde marketing de tal, de cual, con lo cual sí es verdad que falta ese material académico, pero que fuera de ese ámbito existe también un material muy rico que el que quiera puede empezar a acercarse a él. Estoy de acuerdo. Bueno, y como digo, aquí estamos dos locos, ¿no?, de este aspecto, de estos aromas, de esta información, de esta búsqueda prácticamente en cada rincón, en cada lugar, y al que le hemos dedicado mucho tiempo y dinero realmente por amor a un producto que a mí me motivó desde hace ya mucho tiempo realmente, aunque yo vivía en el casco histórico de Jerez, rodeado de bodegas, la verdad que estaba un poco distanciado, y gracias al cine a preocuparme o a interesarme sobre la presencia del vino de Jerez en el cine, tema que vamos a tocar me llevó a descubrir, bueno, pues lo que es la arquitectura. Todo está unido. Yo pienso que hay una especie de lazos de unión, de nexo, en que uno va abriendo campos, ¿no? Empiezas por un pequeño detalle y eso se abre como un abanico, porque tú necesitas conectar toda esa información. Claro. Es una conexión. Si tú no puedes quedarte solamente en la cuestión meramente estética de las etiquetas, o de ver un aspecto de las etiquetas, cuando esa etiqueta genera, como tú dices, una economía en las imprentas, en el tema de diseñadores, de creativos, de empresarios, de inversiones y de imagen al exterior que queda, ¿no? Y lo que está representado en la propia etiqueta. Todo es un mundo que está conectado, ¿no? El comercio, el propio empresario y bodeguero que han generado esa información. Entonces eso empezó a motivarme y a descubrir los maravillosos vinos que tenemos en este entorno. Pepe, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de estos temas de locos. Muy bien. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con José Luis Jiménez, hablando de la estética del vino, hablando de ese marketing, hablando de todas esas historias que están detrás del producto en sí, del vino y de la bodega. Pepe, del siglo XIX realmente hay poca información de esos creadores gráficos. Entiendo que los grandes dibujadores de las etiquetas fueron los mismos que
que hacían las revistas literarias y que imprimían sus trabajos gráficos y grabados en las revistas literarias del siglo XIX, Semanario Pintoresco Español, la ilustración artística, etcétera, etcétera. Pero sí en el siglo XX tenemos ya más localizado quién fueron esos artistas gráficos del marketing del Jerez, del marketing de las bodegas del Marco de Jerez. En eso tú has estudiado, has investigado. Háblanos un poquito de esa línea cronológica de investigación tuya sobre los diseñadores gráficos del 20. La verdad que es un tema muy bonito y me ha dado muchas satisfacciones, ¿no? Porque he podido conocer todavía con vida a algunos de estos creativos, ¿no? Desgraciadamente Rafael Virués de Segovia falleció hace unos años, Manolo Valle también, pero tuve la oportunidad de conocerlos, de hablar con ellos, de pasarme mucha información, de pasarme mucha documentación que ellos tenían guardada y que pusieron en mis manos para que yo, bueno, las conservara y las estudiara, que tengo que agradecerlo. Y como bien dice, el 19, desde la segunda mitad del 19, se nutrió, mucha de este etiquetado se nutrió de grabados, de imágenes, incluso de artistas como Juan Comba. Que hay una moneta de un anís en la que se ve en un carruaje en Sevilla con la giralda al fondo. Sí, bueno, el andaluz, ¿no? Exactamente. Esa fue una etiqueta, fue una imagen que se reprodujo en la ilustración española y americana en su momento, bueno, y que fueron tomadas. A veces dibujos de artistas, de mujeres, de majas, reproducidas en esas revistas o pintadas por esos artistas que las bodegas adquirían o reproducían, no sé de qué manera, a veces un poco pues cogida de la revista, que era una de las mejores revistas gráficas que había en aquella época, ¿no? En España, la ilustración española, junto a alguna que otra, el Museo Universal, pero sobre todo la ilustración, ¿no? Que era la más popular. Pues los bodegueros tomaban esas imágenes, también las imprentas gráficas, sobre todo las de Málaga, que también en esa línea de camino que iban desde Francia, Cataluña, Valencia, Málaga, a llegar hasta aquí con la litografía alemana que estaba en Cádiz y con una sucursal que después posteriormente abrió en Jerez. ¿Y en Sevilla? Y en Sevilla, pues mira, también. Y toda esa información, todo ese camino, ese itinerario, es bonito verlo, ¿no? El camino de cómo también algunos creativos, este Manolo Valle, su familia era de Valencia, se trasladaron aquí a Andalucía, un poco atraído por lo que las bodegas de Jerez estaban generando, y se incorporó a proyectos gráficos más. Pero pues digo, el 19 queda un poco más en la nebulosa, hay alguna información, se sabe, porque ya estamos contrastando información, consultando muchas revistas de época, ¿no? En biblioteca, y viendo un poco la relación de esos cuadros, de esos grabados vistos en etiquetas, ¿no? A veces adaptados, a veces modificados, ¿no? Y luego también en función de qué zona se cambiaban levemente algunos elementos, las imágenes y las fotografías de las gitanas de aquella época, pues también era muy atractivo reproducirlo en las etiquetas. Entrado ya al siglo XX, final del XIX, el marco de Jerez, sobre todo de Jerez, genera un gran interés por atraer a estos creativos. Incluso se crea la Escuela de Arte y Oficio, es decir, la Escuela de Arte y Oficio es de principios del siglo XX, creo recordar, 1910, 1915, más o menos. Es decir, había un interés por crear y formar a la gente joven, a los creativos, en una escuela, en un lugar para mantener promociones o una generación de creativos en la zona y no depender de a veces también de París, que se imprimían en París algunas etiquetas. Bueno, pues todo ese interés por la industria gráfica y litográfica se concentró realmente en Jerez, y uno de los epígonos de las empresas más importantes de aquella época fue Proyectos Gráficos Mamelón, ¿no? Individualidades como José Luis Torres, Teodoro Miciano, Carlos González Ragel, que bueno, trabajaban pues de forma casi individualmente, sin crear un equipo. Proyectos Gráficos Mamelón concentró ese interés,
se formó como empresa con tres hombres que formaron el equipo de Proyectos Gráficos Mabelón, que resumidamente se llamaba Programa, y ahí, bueno, pues entre Pedro Caravante, Manolo Cervera, Manolo Valle, como he mencionado, Rafael Virués de Segovia y algún que otro más que ahora me viene a la cabeza, bueno, pues en los años, estamos hablando del año 60 y 70 y parte de los 80, crearon toda una imagen de además con un estilo muy marcado, ¿verdad? Porque la iconografía, por ejemplo, de José Luis Torres es tan marcada que el que lo haya seguido sabe cuáles son sus dibujos. Y, por ejemplo, con Carlos García Rangel pasa exactamente igual. Es una estética que tú te das cuenta, y Teodoro Miciano igual. Teodoro Miciano no hizo tanta, pero ahí son menores. Y también es curioso cómo estos artistas, José Luis Torres sí firmaba, algunos, tengo información de que a los creativos de Proyectos Gráficos Mabelón, ya en fecha más reciente, se les prohibía firmar. ¿Ah, sí? Sí, hay una etiqueta de un arrumbador, no recuerdo en qué bodega, que el creativo la firmó. Por eso recibió una bronca de la bodega. Valdespino. Creo que era Valdespino, me parece recordar, la etiqueta. Ahora de cabeza. ¿Brandy y arrumbador? Creo que sí, me parece que era esa. Bueno, pues ella lo tiene firmado, se ve pequeñita la firma de este hombre, que la puede ver con una lupa. Pero eso le valió una bronca, ¿no? Una reprimenda por parte de la bodega de que, bueno, que cómo se iba a firmar. Luego también está el lado contrario. Teodoro Miciano firma con una M, pequeñita, también porque no le interesaba, era un poco dinero que le llegaba fácil, bueno, realmente de fácil, que la bodega tener una etiqueta de Teodoro Miciano, pues le daba también prestigio. O Carlos González Rangel también, que era un personaje muy particular, ¿no? en el ámbito de Jerez, no consideraban que hacer etiquetas fuera importante, era un trabajo menor, era un trabajo menor, ¿no? Ya digo, Carlos González Rangel era un tipo muy singular, y entonces, bueno, pues firmaba el CGR, que firmaba en iniciales o con el nombre completo, o José Luis Torres, que tenía la particularidad de que su firma le hacía sin levantar de forma continuada, es decir, José Luis Torres sin levantar firmaba. El que vea la firma ve perfectamente con qué arte hacía la firma sin levantar la pluma o el lápiz de esa firma, ¿no? Y era también un personaje con un carácter muy fuerte. Tuve la oportunidad de conocer también de forma accidental a la viuda, que llevaba años intentando buscar pariente, y de forma casual me la encontré. La verdad que fue muy simpático el encuentro, y me permitió, bueno, darme un material fotográfico del marido de José Luis Torres, que reproduje en uno de los artículos. También dimos una conferencia sobre él y su trabajo en la Real Academia de San Dionisio hace ya unos años, y bueno, reivindicamos la figura de José Luis Torres, que no generó escuela realmente, porque el diseño de José Luis Torres es muy particular, es muy recargado, es muy barroco, sí, tiene muy mucha ornamentación de dibujo, de escudos, de greca, que lo hacía maravilloso, pero evidentemente el estilo cambiaba, es decir, los tiempos cambiaron, y la nueva generación, que fue Proyectos Gráficos Mabelón, crearon también un diseño totalmente novedoso, ¿no? Respecto a las décadas de los años 60, 70 y 80, que ya marcaban otras pautas. Incluso ya en los 90 y en este parte del siglo XXI han entrado una serie de creativos jóvenes, que también dediqué a un artículo a uno de ellos, que están creando un nuevo etiquetado adaptado a los nuevos tiempos, y eso también debemos estudiarlo. Está tan reciente, está tan cercano, que no le damos hay una nueva generación que no le damos importancia. A veces también quedan anónimos, porque seguimos que en la bodega no reivindican al diseñador. Pagan el trabajo, ponen la etiqueta, pero se habla muy poco del que hace la etiqueta. Claro. Uno tiene que ir llamando a la bodega preguntando quién es el que ha hecho la etiqueta, ¿no? Como de inspector, buscando porque no se conoce esta etapa de investigación. Estos nombres de gente que, digo, estamos hablando de estos años muy recientes. Pepe, vamos a aparcar un poco el tema, aunque después lo vamos a rescatar, porque quisiera hablar del trabajo que has hecho en Diario de Jerez, que llevas 5 o 6 años publicando, si no me equivoco, y de tu gran obra, que ya la hemos tocado en otros programas de Café de Levante, como es el vino de Jerez en el cine. Pero hay un punto que me gustaría sobre todo tocarlo, porque
estamos metidos en plenas celebraciones de ese quinto centenario. 2019, 2022, que nos ha hecho trabajar de una manera directa o de una manera indirecta, aparte de esa ciudadanía, ¿no? Aparte de la intelectualidad, aparte de aficionados y de historiadores, investigadores y gente de académicos sobre este tema. Pero hay un punto interesante que es la figura de Ginés de Mafra, que tú reivindicas como uno de esos viajeros que parten de Sanlúcar en esas naves y regresa, pero es que tiene una historia rocambolesca y una historia magnífica y, por supuesto, también de ese vino de Jerez que embarcó para ese viaje. Cuéntanos un poquito cómo es ese proyecto de Ginés de Mafra, quién era la figura y qué buscas con ese estudio. Bueno, es un poco la aportación de Jerez, es decir, Sanlúcar tiene los méritos y los mimbres para hacer reivindicar un poco su participación en este gran proyecto de dar la primera vuelta al mundo, ¿no? De embarcar los vinos de aquí, de la zona, en sus navíos para como alimento a la marinería, y que yo me alegro de que, bueno, vista también este año las circunstancias que estamos viviendo, que ya hemos comentado, todas estas actividades, eventos que se están realizando alrededor de este aniversario de la primera vuelta al mundo con el Magallanes y el Cano, pues yo desde Jerez reivindico que hubo un jerezano en ese grupo de marinos que se salvaron, que sobrevivieron. No fue de uno del grupo que llegaron primero junto con el Cano aquí a Sanlúcar, porque fue capturado por los portugueses en el Pacífico, pero que su historia es realmente tan de rocambolesca, tan de película, realmente me parece que es una lástima que no hayamos hecho todavía una película del Cano Magallanes, de la Vuelta al Mundo, y de este Ginés de Mafra, que parece que era originario de Huelva, la familia, posiblemente fuera también portugués en su momento, pero este rama de la familia, este Ginés de Mafra, nació en Jerez, estaba aquí en Jerez, se trasladó después, creo, con el tiempo a Sanlúcar y bueno, se embarcó. Era un hombre que tenía cierta, que se le podía dar una formación, no era un simple marinero, tanto así que después en el transcurso del viaje se le dio otras responsabilidades en uno de los barcos. Y de uno de los que quedó en el Pacífico, cerca de las islas Filipinas, creo que cerca de las Molucas, fue el que intentó dar la vuelta al contrario, es decir, uno de los barcos se vino para acá, un poco escaqueando a los portugueses, porque los portugueses estaban detrás de esta expedición, y para distraerlo o para intentar, porque el barco no tenía condiciones para poder continuar, volver hacia atrás, hacia América, volver hacia el Pacífico. Lo que pasa es que el barco evidentemente era un cascarón, aquello no se pudo mantener y fue capturado por los portugueses. Este hombre vivió en cárceles, estuvo encarcelado allí en una de las... muchos años, 5 años en zonas de Tailandia, otros 5 años en Asia, por cerca de la India, en las colonias portuguesas que tenía ahí cerca de la India los portugueses. Luego fue trasladado a Lisboa y al hilo de uno de los acuerdos entre las dos monarquías se le pudo excarcelar y traer a España, ¿no? Pero él que escribió unas pequeñas memorias de ese viaje, de esa parte del viaje, a la que no se le ha dado mucha repercusión. Te lo iba a preguntar, yo creo que es un tema, y perdona que te interrumpa, pero es verdad, hacer referencias a ese libro, a esa pequeña memoria, que no sé por qué ha pasado tan inadvertido. No sé, se publicó, se editó junto con otras memorias, otras informaciones, no sé qué, Miraguano, creo que era la historia Miraguano que se editó, pero no se le da importancia. Y en la localidad de su origen, en Jerez, pues hemos reivindicado el que se rotule una calle con su nombre. Bueno, pues la han metido en el cajón del olvido nuestros políticos locales. Pues vamos a hacer un llamamiento, vamos a tirar el guante al sector bodeguero, porque sería bonito que su contribución, porque o sea, la contribución de Jerez en la Vuelta al Mundo es magnífica, porque es que metieron no sé cuántas botas de vino, metieron odre, o sea, la marinería consumió los vinos de Jerez, con lo cual algo tan importante como ese vino que al final era un alimento, con lo cual qué mejor manera de
darle ese agradecimiento a Ginés de Mafra que dedicarle un vino y una buena etiqueta. Estoy de acuerdo contigo, esperemos que tengan la sensibilidad suficiente como para que acepten el reto y que puedan llevarlo hacia adelante. La historiadora Carmen Borrego, mi amiga y académica Carmen Borrego, ha estudiado también, ha publicado no hace mucho un libro sobre este aspecto también del consumo y de el aporte de las bodegas del sector al embarcar los vinos para la marinería como alimento, pero realmente los vinos eran un alimento que no se degradaba, por lo menos aguantaba evidentemente más medicamento y era un energético, pues ese vino que dio la primera vuelta al mundo, pocos lo tienen en su haber, ¿no? en ese historia. ¿Me vas a permitir que te lea un pequeño extracto de un artículo tuyo publicado en el Diario de Jerez? Dice: tras ser capturados por los portugueses, encerraron a Mafra 5 meses en una jaula en la isla de Banda, otros 5 en Malaca, ambas en Indonesia, y luego 2 años más en Cochín, en la India. Pepe, de verdad, esta gente estaban hechos de una pasta especial, ¿eh? Yo no sé cómo sobrevivieron, la verdad. Increíble. Y las condiciones eran lamentables. Es decir, los portugueses no trataron a los españoles, algunos murieron, ¿eh? Sí, es decir, algunos no sobrevivieron. Del grupo que fueron capturados, pasar las penalidades que pasaron en esas condiciones, y en aquella época eran terribles. No sé qué genética tendrían, y trató también dar la vuelta al mundo que la dieron, ¿no? Este hombre no la terminó de esa manera, pero llegó hasta aquí. Lamentablemente el hombre, cuando llegó, se encontró una sorpresa, que era que su mujer, pensando que había fallecido, porque evidentemente no había móviles, no había cartas, no había comunicación durante tanto tiempo, y pensando que estaba con los portugueses y que ya había fallecido, la mujer se casó de nuevo, sin saber que el hombre había sobrevivido, utilizó lo que tenía de lo que le había dejado el marido, y bueno, se encontró que cuando llegó la mujer estaba casada. En esta circunstancia litigó, hubo un litigio que está recogido en el archivo de India, esa documentación de reivindicando, bueno, pues que se le devolviera sus pertenencias. Hubo una historia un poco también complicada. La cuestión está que el hombre, yo creo que medio aburrido porque le tiraba el mar o que le tiraba la aventura, se fue a América otra vez y por allí murió también en uno de los viajes de uno de los conquistadores, claro, en las que se embarcó en la aventura. Pepe, antes de pasar a otros temas que quiero tocar antes de cerrar el programa, ¿qué entendemos por vinos de Jerez embarcados en las naves? ¿Qué tipo de vino era? Eso era difícil, es como también saber qué vino era el que consumía William Shakespeare a principios del siglo XVI, que alababa William Shakespeare, que prácticamente... Evidentemente estaríamos hablando de vinos de crianza, oxidativos seguro. Sí, pero no sé, eran vinos, pues según Javier Maldonado, eran vinos, y algún otro historiador, eran vinos que los comerciantes ingleses, afincados algunos aquí en Sanlúcar, ¿no? Evidentemente, ahí tenemos la que ve San Jorge, ¿no? Antes de que Enrique VIII dividiera la Iglesia y que nos convirtiéramos en enemigos acérrimos con los ingleses, aquí, mucho antes, había una colonia importante de británica, irlandeses. Ha hecho un estudio muy bueno sobre también eso. En este aspecto, y que comerciaban con nuestros vinos. Eran vinos que los barcos ingleses llevaban a Inglaterra, productos de aquí evidentemente, y intercambiaban en los barcos. Eran vinos, según Javier Maldonado, vinos jóvenes, eran vinos que se añejaban allí. ¿Se hacían por el camino? Se hacían más o menos. No sé si se le aumentaba el grado para aguantar el viaje también, porque era un viaje, un trayecto. Claro. ¿Qué nivel de alcohol se le podía aumentar? Pero se envejecía allí realmente en Inglaterra. Por eso la idea fue que con siglos posteriores, ese plusvalía que se generaba ahí, los vinos se empezaron a envejecer aquí. Además hay una palabra técnica en el mundo del vino que conocerás, que es el Indian Sherry. O sea, el Indian Sherry, que ya también se está utilizando incluso para las cervezas y para otras historias, se maduraban por el camino. Incluso González Vía hizo un proyecto con el buque Elcano, de embarcar uno de su vino y dar la vuelta al mundo. Bueno, era un vino mareado, un vino mareado, que incluso Charles Dickens lo menciona en alguna de sus novelas como un vino bastante caro. ¿Por qué? Porque era un vino que llegaba a Inglaterra, y los barcos ingleses lo embarcaban en la East Indian Company.
la compañía de barcos que transportaba hacia las Indias occidentales, orientales, mejor dicho, era hacia, y daban la vuelta al mundo, llegaban hacia y volvían, y esos vinos mareados, embarcados, costaban muchísimo en el mercado inglés. Pues bien, ese vino que llegaba a Inglaterra y que allí se envejecía, incluso William Shakespeare habla de que se le ponía azúcar, se le endulzaba, se le ponía especies y se calentaba, una especie de mulled wine de los ingleses, que en un territorio tan frío como Inglaterra, evidentemente, que es más tiempo frío que las temperaturas que tenemos nosotros aquí, pues se bebía en caliente también, y se le endulzaba con un poco de azúcar. Por eso el mote de Falstaff, el personaje de Falstaff, era el gran tonel de Jerez con azúcar. Él lo menciona también en una de las frases también. Si echarle azúcar al vino de Jerez es un pecado, que venga y Dios lo vea. Bueno, que la literatura inglesa da una información genial, y en eso tú te has venido como pez en el agua. Curiosísima. Para ir un poco viendo, sacando apunte de esa información, pequeñitas informaciones que podemos contextualizar. Y como digo, ese vino que llegaba allí era diferente a lo que luego se elaboró en el siglo XVIII con el sistema de criaderas y soleras, y en la cual, pues bueno, la industria o el sector se fue adaptando, se fue modificando, se fue viendo las necesidades que tenía el mercado, sobre todo el mercado inglés, que es el que más necesitaba de nuestros vinos, el holandés, el alemán, pero sobre todo el mercado inglés. Pepe, bueno, es algo que ya quizás hemos leído o que se había publicado, pero manzanilla y la soda, el refresco, para esa combinación que entendemos todo como rebujito, y que me gustaría que nos explicaras qué es el Sherry Cobbler. Sherry Cobbler. Pues, dinos por favor qué era, porque es verdaderamente los orígenes del verdadero rebujito que tomamos en las ferias y que tomamos en nuestra tierra. Justo, y no hace muchos años hubo una campaña de una empresa, no sé si era de Córdoba, que le pusieron el Sherry Cobbler en la etiqueta, reivindicando el Sherry Cobbler, cosa que creó un litigio también con el sector, sí, y que se quedó aparcado. La empresa la dejó de comercializar, pero fue significativo. Y además, curioso, es que en la etiqueta reproducía a la pareja, a una pareja de un grabado del 19 que yo había subido en internet, en la Wikipedia, donde se menciona el rebujito, porque ahí se ha dado una información un poquito no completa, en la cual se reivindicaba el rebujito como un invento creado. Unos dicen que en Córdoba, en la Feria de Córdoba, otros que en la Feria de Sevilla. En fin, hay una disputa en el... Que es para nada, porque al final se inventa en Inglaterra. Sí, exacto. Pero eso no lo sabía. Entonces, claro, los que hicieron eso pensaban que era una cosa original de aquí, de mezclar un 7-Up, un Sprite, ¿no? Con hielo picado, hielo carbonatada, y echarle vino fino, manzanilla a ese combinado. Cuando realmente, si uno investiga que era el Sherry Cobbler, que fue de moda, es decir, fue un cóctel que uno no se puede imaginar el impacto que tuvo mitad del 19, principio del 20, sobre todo en la segunda mitad del 19, a nivel social. Era lo más chic y lo más especial que uno podía beber, ¿no? En bares de lujo. En la Inglaterra victoriana. Y en la América también de la costa este, aparece mucho en la literatura, y he encontrado una serie de referencias y grabados que nos muestran que se bebía sobre todo en pareja, porque permitía un acercamiento físico, ¿no? Se tomaba en pajita y era, bueno, agua carbonatada, zumo de limón, que eso ya te da azúcar, y hielo picado, y se tomaba con dos pajitas muy cercanos los rostros de las parejas. Se ven muchos grabados con esa idea. Y luego hay una exposición universal, creo que en París, recuerdo recordar, donde los americanos llevaron un bar, una especie de cantina, y hay un grabado muy curioso en el que uno de los que estaban en el bar tenían el aspecto de Abraham Lincoln, con unas barbas, con un gorro alto, que daba esa imagen como de Abraham Lincoln, ¿no? Y se ve bebiendo un Sherry Cobbler que aparece perfectamente en el título. Porque es interesante, porque cuando nos imaginamos el mundo inglés
con los vinos sherry, con el sherry de Jerez, con los vinos del Marco, nos imaginamos esa sobriedad, ¿no? Esa época sobria con la copa de sherry, ¿no? Los grandes gentlemen, ¿no? Los grandes hacedores y exportadores de vino, pero no nos dejamos de que ellos fueron incluso, digamos que pioneros a la hora de hacer coctelería, eso que está tan de moda, porque evidentemente el rebujito, el Sherry Cocktail, no deja de ser más que una coctelería del siglo XIX. Y otros combinados que ahora me vienen a la cabeza que también fueron tan importantes, no era un combinado, pero era un energético que también se hizo famoso, el Candier, nuestro, claro, de aquí de la zona, pues también una elaboración que incluso el primer ministro Gladstone lo bebía, ¿no? Antes de dar una conferencia en el Parlamento, se daba un buen lingotazo de Candier, de una yema de huevo con azúcar, con vino de Jerez, ¿no? Se ve perfectamente en un dibujo que he podido localizar, ¿no? Pepe, tenemos aquí un glosario de todo tu trabajo en el Diario de Jerez. Han sido, creo que 6 años. 4 años, ¿no? casi 5, sí. Bueno, pues danos una pinceladita porque nos quedamos sin tiempo para que también nos hables un poquito sobre tu trabajo sobre el Jerez en el cine. Bueno, pues esto es lo he recopilado, lo he encuadernado un poco para mantenerlo un poco en orden y en forma, ¿no? Muchas veces el periódico, el papel se va estropeando, pues esto me permite conservarlo de mejor manera, porque es un trabajo que, bueno, pues incluso me facilita también la consulta más fácilmente, y en la que he recopilado no solamente el trabajo, los artículos publicados en el Diario de Jerez en estos 4 años y medio, sino también La Voz de Jerez, que también estuve colaborando durante un tiempo, y anteriormente en otra sección que mantenía en el Diario de Jerez, ¿no? Entonces, bueno, son más de 10 años, 15 años de pequeñas aportaciones que he ido ordenando en ese batiburrillo, en ese desván que yo tengo, en ese baúl de información que uno va metiendo, ¿no? Cosas, fotografías, papeles, documentos, uno va rebuscando, que es el título que yo he puesto a mi sección del Diario de Jerez, el rebusco, ¿no? Para ir ordenando y organizando esta información referente a hacer, bueno, poner un poquito el granito de arena a esa historia cultural que yo reivindico. Esos pequeños retazos que si no se hacen así se pierden. Se pierde. Entonces, bueno, material gráfico también, que hay incluso una anécdota de un bodeguero, Félix Ruiz, que era muy bonita, e incluso su logotipo es una especie de ave cigüeña ibis, que no se sabe muy bien, poniendo el pico dentro de una copa, es muy curioso. Pues esto lo hizo uno de los grandes creativos de franceses, para esta bodega, ¿no? Y para Valdespino también hizo otro de los diseños. Pues los grandes artistas franceses trabajaban para bodegas jerezanas. Y como digo, yo no le ponía rostro a este hombre, no encontraba fotos de este bodeguero. La verdad que el destino te juega en positivo muchas veces, y gracias a un amigo mío, tengo buena amistad, el fallecimiento de una pariente le permitió, bueno, pues heredar una serie de documentos, de papeles, de sobres, que a él también le gusta estos papeles antiguos. Bueno, encontrar en un sobre la fotografía de él con su mujer en un salón fotográfico de estudio, él perfectamente, bueno, situado solo, individualmente y en pareja, esa foto y ponerle foto a Félix Ruiz. Entonces esto fue una cosa maravillosa, junto con otras fotos que me han ido pasando familiares, pues que he ido llamando, localizando a estas personas que amablemente me han ido pasando información y ordenando a veces errores que se han ido manteniendo en el tiempo, y que, claro, como digo, las leyendas urbanas que a veces se crean, se generan en este aspecto, se da más importancia más que al dato, porque hay que trabajarlo, como digo. Y darnos una pinceladita, Pepe, sobre tu trabajo, que estás también ya, espero que en la última fase del vino de Jerez en el cine. Y cuéntanos en qué estado se encuentra. Pues ya creo que lo quiero sacar en muy poco tiempo. Ya he recopilado, yo creo que una información, bueno, hasta hace muy poco me han ido pasando, la semana pasada me han ido pasando información de una película que he podido adquirir en DVD también, en una edición agotada y ya que estaba, bueno, pues fuera de catálogo, y que en toda colección he localizado una película inglesa preciosa también, donde uno de los personajes bebe una copa de Jerez en una escena antológica. Bueno, pues hasta hace muy poco recogiendo información. Yo creo que ya voy a seleccionar
voy a hacer una selección de 100, 150 escenas, momentos y películas donde aparece el vino de Jerez, y espero que con la ayuda de ciertas instituciones y de ciertas bodegas que puedan ayudarme para difundirlo, para venderlo. No es una cuestión de negocio, como tú y yo sabemos, pero yo creo que será un libro muy curioso en el que pocos vinos del mundo puedan tener esta historia, tanta referencia en historias, en películas tan históricas como Lo que el viento se llevó, por ejemplo, donde aparece, y que va a ser muy gráfico, muy visual, muy entretenido realmente, para que el lector pueda disfrutar de esos momentos, de esas películas que recordará, pero donde también el vino de Jerez está presente, hace acto de presencia. Pepe, ha sido un verdadero placer tenerte como siempre, hablar de estos temas que nos apasionan y llenar este espacio cultural con todas esas anécdotas e historias e investigaciones de algo tan nuestro como es el mundo del vino y el mundo de la boda. Gracias, Rafa, por tu invitación y por permitirme pues exponer estas cosas que disfrutamos y que queremos compartir con los amigos. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Le dejamos ahora con el rincón literario de don Eduardo Domínguez Lobato. Que pasen muy buena noche y sean muy, muy felices. Y así, día tras día, mes tras mes, curso tras curso, hasta que surge lo inesperado. Y lo inesperado en la historia de aquí, en nuestra historia. Surgió al finalizar el 10º mes, bajo la forma de aquel tribunal seglar, que un buen día, o mejor, un mal día, apareció por las noticias grave, pesado y lento, con el propósito legalmente aprobado de someternos a un torbellino de situaciones inquisidoras y envenenadas que pondrían a prueba, según se anunciaba oficialmente, nuestra capacidad para ostentar con la mayor dignidad posible el título de ciudadano elemental. Revuelo y turbación en la ciudad. ¿A qué viene esto?, preguntaban algunos. ¿Es que no basta con estar aquí encerrados tantos meses? Por desgracia, estas y otras lamentaciones no cambiaron en absoluto el curso de las cosas, y ante lo irremediable, no hubo más remedio que acatar, resguardar el silencio y probablemente estudiar, que esta era la intención de muchos. Nos recluimos nerviosos en las habitaciones, decididos a impregnar nuestros cerebros de algún texto, alguna novela, endemoniados como estábamos ya, tal vez por la excitante situación, o quizá como secreta venganza a nuestro olvido de ciudadano anterior. Y así danzaban en nuestras cabezas de forma inaprehensible y etérea novelas, teoremas, glorias, poemas de la literatura nacional y universal, y así aparecían y se esfumaban nuestros ideales, alucinados con exasperante insustanciabilidad de duendecillos, juguetones. Hasta que llegó el día aciago, cuando aquellos hombres indagaron, vinieron, preguntaron implacablemente, hasta que, cansados, deshechos en nuestros últimos bastiones, hubimos de rendirnos sin condiciones a las demoledoras acometidas de aquellos inquisidores de la sociedad y de la cultura. Muy pocos consiguieron salvarse, los más caímos bajo el peso ciego de las interrogantes envenenadas que resquebrajaron por primera vez
lo que hasta entonces considerábamos fortalezas inexpugnables. Jamás había ocurrido nada semejante en la dilatada ortodoxia de una gripe cualquiera. Les habló Domínguez Lobato Eduardo.